Teoría que sustentan la buena práctica de la educación a distancia. Para dar inicio al desarrollo de las teorías se presenta el siguiente contenido. Teorías que sustentan la buena práctica de la educación a distancia. Punto número 2. Definición de la teoría de la educación a distancia. Punto número 3. Teoría de la autonomía e independencia. Número 4. Teoría de la interacción y la comunicación. Número 5. Teoría de la equivalencia. Y por último, teoría del diálogo didáctico mediado. Teorías que sustentan la buena práctica de la educación a distancia. Estas teorías las fundamenta García-Aretio. La teoría de la educación a distancia se entiende como una construcción científica que sistematiza las leyes, ideas, principios y normas con la finalidad de describir, explicar, comprender y predecir el fenómeno educativo en esta modalidad y regular la intervención pedagógica en este ámbito. Esmaldino da una definición general de teoría y señala que no es más que un conjunto de hipótesis lógicamente relacionadas entre ellas que explican y predicen ocurrencias. En resumen, una teoría justifica el reconocimiento y aceptación de un determinado campo científico, explica y predice comportamientos o resultados, tiene un alcance que no puede ir más allá de toda duda, es dinámica y puede ser objeto de modificaciones, tiene validez que puede desaparecer con el tiempo. Continuamos con un autor fascinante que es García-Aretio. Este define la teoría de la educación a distancia como la construcción científica que consiste en la sistematización de las leyes, ideas, principios y normas con objeto de describir, explicar, comprender y predecir el fenómeno educativo en la modalidad a distancia y regular la intervención pedagógica en este ámbito. La teoría de la autonomía e independencia se basa en la independencia del estudiante a distancia. Estos autores señalados se fundamentan en principios como los siguientes. Los estudiantes son responsables de su propio ritmo de aprendizaje. El aprendizaje tiene lugar a través de las actividades de los estudiantes. El aprendizaje se realiza habitualmente en el propio entorno del estudiante. La enseñanza es individualizada. Los profesores y estudiantes están separados. El proceso normal de enseñanza y aprendizaje se basa en materiales impresos o por otros medios. Continuando con la teoría de la autonomía y la independencia, está otro autor que define la educación a distancia como un concepto pedagógico, distancia transaccional, que va más allá de la separación física entre profesores y estudiantes. Y en este sentido, la distancia transaccional es una función que depende de tres variables: el diálogo, la estructura de los cursos y la autonomía del aprendiz. El autor se detuvo en examinar las relaciones psicológicas y pedagógicas que se derivan por la separación física entre profesores y estudiantes. Desde esta visión de la educación a distancia, se resta importancia a la separación física entre los estudiantes y el profesor o cómo se comunican entre sí, y se eleva el interés por la cantidad y calidad de su interacción didáctica. A medida que el estudiante aumenta las actividades sobre su propio aprendizaje y se aumenta el diálogo interactivo con el profesor, entonces se reduce la distancia transaccional. En continuidad a las teorías está el de la interacción y comunicación. Borges destacó el impacto y el valor de las relaciones personales y afectivas al relacionar la efectividad de la enseñanza con los sentimientos del grupo de aprendizaje, el sentimiento de pertenencia y de cooperación a través de una comunicación didáctica guiada. Destacó el sentimiento que existe en una relación personal entre los estudiantes y los profesores, promueve el placer en el estudio y la motivación en el aprendizaje. Este sentimiento puede fomentarse mediante un material de autoinstrucción bien desarrollado y una adecuada comunicación a distancia con retroalimentación. El placer intelectual y la motivación al estudio son favorables para el logro de metas de aprendizaje y para el empleo de procesos y métodos adecuados para estos fines. La atmósfera, el lenguaje y las conversaciones amistosas favorecen el sentimiento de una comunicación personalizada de acuerdo con el primer postulado. La teoría de la interacción y la comunicación señala que el intercambio de mensajes en forma de diálogo se entienden y se recuerdan con mayor facilidad.
El concepto de conversaciones puede identificarse con buenos resultados a través de los medios disponibles en la educación a distancia. La planificación y la guía del trabajo, sean estos realizados por la institución que enseña o por el estudiante, son necesarios para el estudio organizado, el cual se caracteriza por una concepción finalista o explícita. Con estudiantes altamente motivados se facilita el aprendizaje y la efectividad de la enseñanza a distancia la demuestran los estudiantes con sus aprendizajes sobre lo que se ha enseñado. La teoría de la equivalencia señala que la educación a distancia debe ser construida con base en el concepto de equivalencia de experiencia de aprendizaje. En este sentido, la teoría de la equivalencia establece el siguiente postulado. A mayor equivalencia entre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes a distancia y los estudiantes locales, es decir, presenciales, mayor será la equivalencia entre los resultados de los aprendizajes para todos los aprendices. Así que afirma que los estudiantes a distancia deben ser sometidos a experiencias de aprendizaje acordes con el entorno en que se están formando. Pero, aunque esas experiencias sean distintas a las practicadas con los estudiantes locales, los resultados o logros del aprendizaje deben ser similares en calidad. Es importante señalar que el concepto de equivalencias de experiencias de aprendizaje es central y de singular importancia en esta teoría, dado que tales experiencias producen la misma calidad de los resultados del aprendizaje. Esto es, si los profesores, los estudiantes y el público en general identifican a la educación a distancia como equivalente de lo que ellos consideran aprendizaje de calidad en la enseñanza tradicional, entonces la educación a distancia llegará a ser una modalidad educativa ampliamente reconocida y aceptada. Pero si el público no percibe esa equivalencia, entonces la educación a distancia continuará siendo periférica, es decir, marginal en el campo de la educación formal. Es decir, con la educación a distancia, los resultados referidos a los objetivos de aprendizaje deben ser de la misma calidad que los alcanzados en modelos educativos presenciales o tradicionales, aunque se consigan con experiencias instruccionales distintas. La teoría del diálogo didáctico mediado basa su concepción de la educación a distancia en la comunicación didáctica a través de los medios que cuando se trata de los materiales descansa en el autoestudio y cuando se trata de las vías de comunicación descansa en la interacción vertical y horizontal, es decir, profesor-estudiante, estudiante-estudiante. Así, el diálogo didáctico mediado es el diálogo establecido para enseñar y aprender a través de los medios, en especial de aquellos con potencial para brindar a los actores del proceso el intercambio de mensajes en forma de conversación didáctica generadora de experiencias de aprendizaje. De aquí, García Aretio concibe que la educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor y el estudiante, que ubicado en espacio diferente al de aquel, aprende en forma independiente. La teoría del diálogo didáctico mediado señala que la responsabilidad de la institución en el desarrollo del diálogo simulado es a través de la producción de materiales de alta calidad para el aprendizaje. No pueden ser una tarea aislada de los profesores sin una planificación racional y controlada. Son los materiales didácticos para el aprendizaje los que comprometen a la institución en la formación que desean para sus estudiantes. El desarrollo de los contenidos, además de ofrecer la información pertinente, debe estar diseñada para orientar a los estudiantes hacia la interpretación, estimular su facultad de reflexión y proporcionar la posibilidad de una elaboración personal. Consideraciones finales. Es necesario favorecer un programa para la elaboración de guías didácticas, de modo que los profesores expertos en contenido escriban y asuman el rol de intervenciones críticos de los textos guía para la presentación de todas las explicaciones que consideren convenientes para acercar al estudiante con el dominio y comprensión de los respectivos capítulos, para allanar el camino de las dificultades en la adquisición de conocimientos nuevos, para guiar el trabajo intelectual del estudiante. Los profesores están llamados a escribir guías didácticas para orientar el desarrollo de contenidos que no estén suficientemente explicados en el texto guía. Es decir, el profesor interviene y revisa críticamente el texto guía para explicar, complementar, ejemplificar, aclarar dudas, esquematizar, profundizar los contenidos de sus capítulos, pero en función de que sus estudiantes aprendan a aprender.
pero desde las guías didácticas no se pueden resolver todas las dudas o dificultades que los estudiantes consiguen en sus estudios. De allí que el acompañamiento de un profesor en calidad de tutor viene a remediar esta situación. Para concluir, la educación a distancia a la luz de estas teorías establece que el éxito de la modalidad se sustenta en la interactividad entre profesores y estudiantes, entre estudiantes y materiales, entre estudiantes y estudiantes, en conversaciones didácticas que los profesores sean capaces de potenciar, por supuesto, sin menoscabo de la independencia de los estudiantes para autogestionar sus procesos de aprendizaje.